Las Fuerzas Aéreas Polacas, diciembre de 1918 a septiembre de 1939. Hola amigos, soy el mayor de la Fuerza Aérea Argentina, retirado, veterano de guerra de Malvinas, Guillermo Posadas. Voy a tratar de hacer una presentación muy reducida sobre un periodo de tiempo de las Fuerzas Aéreas Polacas entre su creación en diciembre de 1918 y septiembre de 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces nos preguntamos cómo estaba equipada la Fuerza Aérea Polaca cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, cuál era su origen, cómo era el material de vuelo, y en la guerra de defensa durante la invasión nazi, ¿fue destruida en tierra? ¿Presentó batalla? Como el tema es muy amplio, trataré de responder lo más sintética y claramente posible estos y tal vez otros interrogantes, pero el enfoque es principalmente en ver su evolución en el material de vuelo. Pero a su vez, como la industria aeronáutica polaca era muy prolífica en ese momento, trataré de abarcar la mayor cantidad posible de ellos. La Fuerza Aérea Polaca, en polaco Siły Powietrzne, en realidad es el plural de Fuerza Aérea Polaca, es decir, la traducción sería las Fuerzas Aéreas Polacas, en plural. El 11 de noviembre de 1918, Polonia recupera su independencia después de 123 años de estar particionada y bajo el dominio de los imperios austrohúngaro, ruso y el Reino de Prusia. Muy rápidamente crea sus fuerzas armadas, y entre ellas las Fuerzas Aéreas Polacas. Estas inician su carrera el 1 de diciembre de 1918. Pero debo decir que la Fuerza Aérea Polaca tiene su nacimiento antes de la independencia de Polonia, ya que con la Revolución Soviética de octubre de 1917, el zar pierde el control de Polonia y los pilotos polacos en bases de Bielorrusia aprovechan la ocasión para formar sus propios escuadrones aéreos polacos, totalmente fuera del control ruso o soviético, ya que los polacos eran enemigos del soviet. Es así como en los albores del resurgimiento del Estado polaco se forman las primeras unidades operativas de la Fuerza Aérea Polaca conocidas, que fueron el Pierwszy Polski Oddział Awiacyjny, primer escuadrón de aviación polaco, formado con aprobación del alto mando ruso el 19 de julio de 1917 para pelear contra los alemanes. Pero ante lo cambiante de la situación política, este escuadrón terminó combatiendo contra los guardias rojos del ejército bolchevique. Esta primera unidad de aviación polaca en Rusia fue una unidad de combate formada como parte del primer cuerpo polaco en Rusia. Podemos decir que históricamente fue la primera unidad de aviación polaca, formada incluso antes del renacimiento de la República de Polonia, y estuvo activo hasta abril de 1918. El segundo escuadrón de aviación polaco se ubicó en Soroki, Besarabia, actual región de Moldavia y Ucrania, desde diciembre de 1917 hasta mayo de 1918. De la misma época tenemos la flota aérea de la Cuarta División de Fusileros, así como el Sandomierze Polski Oddział Awiacyjny, escuadrón independiente de aviación polaca, en Odessa. Estos primeros escuadrones aéreos, para distinguir su nacionalidad polaca, comenzaron a usar una escarapela. La escarapela usada en los aviones polacos se llama Szachownica Lotnicza, en polaco, tablero de ajedrez de la aviación. Es también la insignia de la Fuerza Aérea Polaca, aunque no es raro verla en algunos regimientos de tanques. Fue usada por primera vez en 1918, durante la Primera Guerra Mundial, por un piloto polaco del Imperio Austrohúngaro, el subteniente Stefan Stec, y se utilizó como emblema oficial de la Fuerza Aérea Polaca desde el 1 de diciembre
de 1918 hasta 1921, donde se le aplicó un pequeño cambio en sus bordes, y más tarde volvió a cambiar en 1993, donde se invirtieron sus colores y se mantiene así hasta hoy. Este cambio fue debido a que se adecuó las insignias de la Fuerza Aérea a la heráldica. En 1919, a medida que las fuerzas de los imperios que ocupaban Polonia iban colapsando, el Estado polaco iba tomando el control e incautando los aviones de estos. Es por ello que, por lo que el material aéreo de la Fuerza Aérea Polaca estaba formado principalmente por aviones alemanes y austríacos. Estos aviones fueron usados por primera vez por la Fuerza Aérea Polaca durante la Guerra Polaco-Ucraniana a fines de 1918. El 5 de noviembre, de 1918, Stefan Baster, junto con el observador Janos de Buran, realizaron el primer vuelo de combate de la aviación de Polonia, digamos, de la aviación de la Polonia independiente. Así se la considera, aunque como dije, ocurrió 6 días antes del día oficialmente aceptado de recuperar la independencia, el 11 de noviembre de 1918. Desde el avión Hansa Brandenburg, CI, arrojó bombas de 15 kilos y disparó contra los soldados ucranianos que se retiraban a la estación de Persenkopka, después de un intento de ataque a la estación principal de trenes de Lviv. En febrero de 1920 estalla la guerra polaco-soviética y la Fuerza Aérea Polaca utilizó una gran variedad de aviones alemanes y austrohúngaros, pero también aviones aliados de reciente fabricación, que en ese momento casi todos eran, quiero recordar que en ese momento casi todos los aviones eran de reconocimiento y bombarderos livianos, entre ellos los franceses Briet 14, los alemanes LBG-CB, los británicos Bristol F-2B e italianos, los cazas Ansaldo A1 Balila. Terminada esta guerra, en 1921, los viejos aviones fueron retirados del servicio y ya en 1924 la Fuerza Aérea Polaca comenzó a equiparse con material de vuelo más moderno. En esos momentos, Polonia llegó a tener entre la Fuerza Aérea Polaca y la aviación naval más de 2.100 aviones en su inventario, aunque en servicio operativo disponía de aproximadamente 1.384 aviones de reconocimiento y 410 aviones de caza. Entre 1924 y 1930, el principal avión de caza de la Fuerza Aérea Polaca era el Spad-61, de fabricación francesa, y la Fuerza de Bombardero contaba con aviones Potes 15 y Potes 25, también de producción francesa, que muy rápidamente comenzaron a ser construidos en Polonia bajo licencia de Aeroplans Henry Potes. Viendo la necesidad de tener una industria aeronáutica propia, para evitar, entre otros motivos, la dependencia tecnológica, desde 1926 Polonia estaba trabajando en la investigación y desarrollo de la industria aeronáutica. Es así como en 1930 aparece el primer avión de diseño y producción totalmente polacos para servir en la Fuerza Aérea, el caza de ala alta PWS-10, fabricado en la fábrica de aviones Podlasie, con un motor Loren Dietrich LD-12EB de 450 caballos de fuerza. A partir de este momento comenzarían a surgir las nuevas máquinas aéreas polacas. En 1933 se diseña y fabrica el primer avión totalmente metálico que también pasa a servir en la Fuerza Aérea Polaca, un caza de ala alta de Zygmunt Puławski, el PZL P-7A, con motor Skoda Bristol Jupiter 7F de 450 HP. La Fuerza Aérea recibe 150 aviones. Posteriormente recibe 30 aviones PZL P-11A con motor Bristol Mercury
4S2 de 575 HP. En 1935 se entregan 175 aviones del diseño final con la denominación P11C con motor Bristol Mercury 5 S2 fabricado en Polonia como PZL Mercury 5 S2 de 600 caballos de fuerza. El PZL-11C pasó a ser la columna vertebral de la casa polaca hasta 1939. También se construyó una versión del PZL-11C, pero solo para exportación, el PZL-P24, al cual lo diferenciaba el motor, ya que se instalaba un motor non-RON 14N07 de doble estrella de 970 HP. Este avión fue comprado por 4 países: Turquía, Rumania, Bulgaria y Grecia. Estamos en 1936 y no solo la aviación de caza estaba entre las necesidades de la Fuerza Aérea Polaca, sino también los bombarderos. Por ello, los Potes y los Bejet fueron reemplazados por un avión de fabricación propia, un bombardero liviano monoplano totalmente metálico, el PZL-23 Karaś. Karaś quiere decir carpa, el pez carpa en polaco, ¿no? Con motor PZL Pegasus 2 M2 de 590 HP. También este motor fabricado en Polonia bajo licencia, del cual se construyeron a partir de 1936 250 ejemplares. Pero para 1939, debido a los avances tecnológicos del momento, el Karaś estaba quedando obsoleto. También se trabajó en el diseño de un bombardero bimotor liviano, el LWS-6 Shrew, que quiere decir bisonte, equipado con 2 motores PZL Pegasus 8 de 680 HP. Se construyó un modelo con timón de cola simple y otro modelo con timón de cola doble, y se fabricaron 17 aviones para ser usados en la instrucción de tripulaciones. Luego de la invasión a Polonia, los aviones capturados fueron usados por la Luftwaffe para entrenamiento y por la Fuerza Aérea Soviética para comunicaciones. En 1936 se diseñó un nuevo y moderno bombardero mediano, el PZL-37 Wash Alce, con 2 motores Bristol Pegasus 12 de 873 HP. Los Wash tenían una carga útil de bomba de 2.580 kilos y una velocidad máxima de 439 km por hora. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial habían sido entregados solo 30 bombarderos Wash modelo A, con timón de cola simple, y 70 bombarderos Wash B con timón de cola doble. A fines de septiembre de 1939, al final las sesiones de combate en Polonia, las escuadrillas de bombarderos que aún sobrevivían se dirigieron a Rumania y el gobierno rumano incautó los aviones. Las tripulaciones polacas se trasladaron de Rumania a Francia y este avión continuó volando para la Fuerza Aérea Rumana, quienes lo usaron para combatir contra los soviéticos hasta 1944. En 1939 se estaba trabajando en nuevos modelos, como el prototipo de caza moderno, el PZL-50 Jastrom Halcón, que era un caza monoplano con motor Bristol Mercury 8 de 830 caballos. Pero la construcción de prototipos fue suspendida por la invasión nazi. Podemos ver una foto tomada por los alemanes, probablemente en la calle Cherniakowski en Varsovia. Y a su vez, los polacos, en ese momento, estaban construyendo 2 prototipos de cazas pesados bimotores. El PZL-38 Wilk Lobo, con 2 motores PZL Foka 2 de 420 HP, del motor de fabricación polaca, y el PZL-48 Leopardo,
con dos motores NOM-ROM 14N21 de 730 HP. También se trabajaba en un bombardero liviano y reconocimiento, el PZL-47 Zum. Zum quiere decir bagre en polaco, con un doble timón de cola y un motor NOM-ROM 14N21 de 1070 HP. Solo se construyeron dos prototipos, el Zum A y el Zum B. Pero todo este trabajo también fue suspendido por la misma causa, la guerra. Desde 1931, el avión de observación y reconocimiento cercano de la aviación polaca era otra máquina de manufactura propia, pero muy lento y vulnerable, el Lublin R-13. La aviación naval polaca también utilizó el Lublin R-13 bis, que incorporaba flotadores. Más tarde, en 1938, se incorporó el RWD-14 Chapla Garza, con un motor más potente. Pero para equipar la Fuerza Aeronaval con un material más moderno, antes de la guerra, se ordenaron algunos aviones torpederos italianos, como el Kant Z506, del cual Italia solo entregó uno y sin armamento. Para ese momento, los principales aviones de entrenamiento fueron el biplano PWS-26 y el RWD-8, de ala alta y fabricación polaca, ambos. Tuve ocasión de volar varios aviones de entrenadores de esa época, de los años 30-40, de diferentes países. Y les puedo asegurar que este último avión, el RWD-8, que por supuesto también tuve oportunidad de volar, desde mi punto de vista es uno de los mejores. Bueno, finalmente en 1939, en previsión del inminente estallido de la guerra, Polonia ordena la compra a Francia de 160 aviones Morane Saulnier MS-406 y a Gran Bretaña 100 aviones Fighter Battle y 14 aviones Hawker Hurricane. Pero estos no fueron entregados justamente por el inicio de las hostilidades. A la invasión nazi a Polonia, en el país me refiero acá en Polonia, se la llama Guerra de Defensa de Polonia. Y como sabemos, ocurrió el 1 de septiembre de 1939. Ante todo, quiero desmontar el mito que dice que los aviones de la Fuerza Aérea Polaca fueron destruidos en tierra. Eso no es verdad. Fue una propaganda alemana para disimular una realidad que era catastrófica para ellos, ya que no les resultaba fácil, como habían pensado, la toma de Polonia. Al comienzo de la invasión alemana, todos los aviones de combate en situación operativa estaban desplegados en aeródromos secundarios y no en sus bases habituales. Esto ocurrió así, ya que el gobierno polaco sabía desde hacía meses que los alemanes los iban a invadir. Y si bien estaban medianamente preparados, los aliados, Gran Bretaña y Francia, les habían pedido que no hicieran movimientos de tropas o material bélico que pudieran molestar a los nazis. Era una de las condiciones que le habían puesto a Polonia para ayudarlos en caso de entrar en guerra. Es por ello que fueron moviendo sus aviones furtivamente a nuevas bases secretas. Los aviones destruidos por los bombarderos alemanes en los aeródromos eran en su mayoría entrenadores, aviones de caza o bombarderos fuera de servicio y que no podían ser redesplegados. Para resistir la invasión, la Fuerza Aérea Polaca se organizó básicamente en tres grupos. Los aviones de caza fueron agrupados en 15 escuadrones. 5 de estos escuadrones constituyeron la llamada por los polacos Pursuit Brigade, o Brigada de Caza y Persecución, desplegada en el área de Varsovia. Estaban equipados con 140 cazas polacos, los PZL-11 y 30 PZL-7, que a pesar de ser un material desactualizado, causó el derribo de más de 170 aviones alemanes. Los aviones bombarderos se dividieron en 9 escuadrones,
de la Bomber Brigade, la Brigada de Bombarderos, creada justo antes del inicio de las hostilidades, con 120 aviones PZL-39B Courage y 36 aviones PZL-P-37 Wash. Estas unidades de bombardero atacaron y hostigaron incesantemente a las tropas y blindados alemanes, causándole grandes bajas. Lamentablemente, la falta de cobertura de caza que los protegiera durante los ataques hizo que sufrieran grandes pérdidas. Finalmente, los polacos armaron 7 escuadrones de reconocimiento y 12 de observación, que fueron desplegados para servir de apoyo a los ejércitos que combatían en las diferentes regiones polacas en que había sido dividido militarmente el país. En total, el 1 de septiembre de 1939, la aviación polaca disponía de alrededor de 770 aviones, de los cuales en condiciones de combate había aproximadamente 490 aviones en condiciones de combate, ¿no? Operativos. O sea, el 64% de su flota estaba en condiciones de combatir. Aviones de caza PZL-11 y PZL-P7, en condiciones de combatir teníamos 170. Aviones bombarderos livianos PZL-23 Courage, en condiciones de combate, 120. Aviones de bombardero mediano PZL-P-37 Wash, en condiciones de combate, 36. Y aviones de apoyo y reconocimiento cercano, algunos de ellos con armamento, como el Lublin R-13, 55 aviones, el RW-14 Chapla, 40, y del resto de los aviones, unos 69. Por contrapartida, el 1 de septiembre de 1939, la aviación alemana disponía de alrededor de 4.162 aviones, de los cuales en condiciones de combate había aproximadamente 3.705, casi 8 a 1 era la diferencia. 3.705 aviones operativos, o sea, el 89% de su flota estaba en condiciones de combatir, una excelente relación. Y es así como tenemos aviones de caza en condiciones de combate, 1077, con los Messerschmitt 109, 110, los Arado 68. Aviones de bombardero medianos en condiciones de combate, 691, Heinkel 111. Aviones de bombardero livianos en condiciones de combate, 603, Dornier 17, Heinkel 45, Junker 88. Aviones de bombardero en picada, 356, el famoso Stuka JU-87 y el Henschel 123, el 123. También aviones de reconocimiento y transporte en condiciones operativas tenían 978, como los Heinkel, los Henschel, los Dornier 18, los Junker 90, los famosos Junker 52, y el Focke-Wulf 200. Bueno, las Fuerzas Armadas polacas combatieron enfrentándose a dos potencias en forma simultánea, ya que a partir del 17 de septiembre Polonia pasa a ser invadida también por los soviéticos. Sin embargo, continuaron luchando con gran valentía hasta que el último resto del ejército polaco dejó de combatir en octubre de 1939. La Fuerza Aérea Polaca combatió bravamente durante septiembre, como les dije, destruyendo más de 170 aviones alemanes, pero finalmente colapsó. Parte de la fuerza polaca fue destruida durante esta campaña, otra parte fue capturada por el enemigo, y otros aviones, junto con sus tripulaciones, huyeron a países limítrofes para tratar de continuar luchando. Estos países fueron Rumania, Hungría, Lituania, Letonia, Eslovenia y Suecia, cuyas fuerzas aéreas emplearon posteriormente estos aviones para su propio uso. Muchos pilotos, técnicos y mecánicos lograron escapar a Francia y luego a Gran Bretaña, donde continuaron luchando bravamente y desempeñaron un papel muy importante.
por ejemplo en la defensa de Londres durante la batalla de Inglaterra. Pero lo que ocurrió posteriormente a lo relatado será tal vez motivo para otro video.